Llegamos a esta última clave de este Jares. Queremos ver a Jesús, hemos hecho un recorrido por, no tanto un recorrido así biográfico o de las etapas de la vida de Jesús, como si fuese una detrás de otra, sino quizá como de los elementos, las columnas, ¿no? Después de poner en la primera charla como los fundamentos de la perspectiva de cómo nos vamos a acercar a Jesús, ¿no? Desde su humanidad, luego como dos claves centrales, dos columnas de su vida, su identidad y su mensaje, la revelación del Padre y su identidad de Hijo. Y entramos en esta última clave que se titula La cruz de Jesús y la cruz del cristiano, para ahondar en otro momento importantísimo, definitivo, ¿no? Donde Jesús afronta uno de los misterios más importantes de la existencia humana, que es el misterio del sufrimiento, del dolor y del rechazo, desde su humanidad, porque por eso puede sufrir, y también desde su identidad de Hijo. Bueno, lo primero, la cruz de Jesús en perspectiva histórica. La muerte de Jesús crucificado es uno de los acontecimientos de su vida con mayor fundamento histórico. Tenemos fuentes históricas extrabíblicas, ¿no?, que confirman, que hablan del crucificado. Por otro lado, es impresionante la fuerza que tienen los relatos de la pasión, lo que serían como los datos, ¿no?, dentro que vienen del contexto cristiano. Muchos autores consideran, ¿no?, que dentro de estas tradiciones orales, que ahí se habla mucho de ello, de una forma implícita, ¿no?, cuando se habló de que la gente hablaba de Jesús, ¿no?, esas eran las tradiciones orales, la gente hablaba de Jesús y había comentarios sobre él, ¿no? Y eso son como la primera etapa de lo que luego son la puesta en escrito de los evangelios, ¿no? Bueno, pues uno de los primeros relatos que los autores dicen que ha sido puesto por escrito y además con detenimiento y con cuidado son los relatos de la pasión. Algunos dicen incluso que es como la primera colección, ¿no?, y que luego se fue como agrandando esa primera colección. Y de hecho, bueno, pues está presente el relato de la pasión de Jesús en los 4 evangelios, ¿no?, sinópticos. También se habla en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo del acontecimiento de la crucifixión. Ocupa, esto es una cosa también para tener en cuenta, ¿no?, ocupa una extensión desproporcionada el relato de estos 3 días, que en realidad es casi, decimos 3, pero sabemos que ni siquiera son 3 días completos, porque la cena pascual se celebra por la tarde, el viernes, luego del sábado no se nos dice nada, o sea que, pero lo que es el misterio pascual, el relato de la pasión, es desequilibrado porque ocupa muchísima extensión en comparación con lo que ocupan los otros 3 años de la predicación pública de Jesús, y no decimos nada de otros misterios de su vida, como es la infancia, ¿no?, en el que pues no tenemos muy pocas referencias escritas, ¿no? Los relatos de la pasión, unas cuantas horas, ocupan 2 capítulos en Marcos, 3 capítulos en otros evangelistas, ¿no? En Juan es impresionante, ya hemos dicho que también es el evangelista más elaborado, porque ya desde el lavatorio de los pies, que estamos en el capítulo 13, estamos en contexto de pasión, ¿no?, y llegamos al capítulo a finales del 19, ¿no? Bueno, pues es impresionante, como yo digo, incluso luego lo que son los antecedentes, es decir, es como si quizá este momento es capital, esto es lo que nos está queriendo decir.
Y esto ha tenido una fuerza tal en los discípulos de Jesús, el acontecimiento de la pasión, pues que lo han detallado de una forma con mucho detalle, lo han detallado minuciosamente, de una forma que es distinto respecto, incluso ese interés respecto a lo que se puede tener de otras escenas o de otros momentos de la vida del Salvador, ¿no? Del Señor. Dicho esto, también es importante recordar que efectivamente existía el modo de ejecución a través de la crucifixión en la época de Jesús, ¿no? En el mundo romano existía este modo de ejecución, se destinaba a los esclavos. Y los ciudadanos romanos no podían ser crucificados, ¿no? Era una afrenta que ellos no sufrían por su dignidad de miembros del imperio. Y además, en cierto modo, los romanos a veces extendían su aplicación, la aplicaban no solo a esclavos, sino a lo mejor a rebeldes políticos en su estrategia conquistadora para humillar, someter los insurrectos de los lugares que ellos estaban dominando. Era como una forma de burla cruel, ¿no? Y de exponer y regocijarse en su poderío, ¿no? Jesús, por lo tanto, condenado a la cruz, podemos decir que asume, ¿no? Le integramos dentro del destino, pues, de estos rebeldes políticos o insurrectos. Y así lo expresa el cartel que Pilato pone sobre su cruz, ¿no? Porque él pone Rey de los Judíos. Y sabemos también que esta es la carta que jugaron los miembros del Sanedrín para convencer a los romanos, ¿no? De la necesidad de la muerte de Jesús, que ellos no podían realizar porque al estar sometidos por el pueblo romano habían perdido la capacidad de ellos, ¿no? Dar sentencias ejecutorias. Por lo tanto, los romanos que desconfiaban de todo movimiento que pusiera en inseguridad su propio poder o que fuera crítico hacia el poder, ¿no? De su presencia dominadora en Palestina, presionados por esa argumentación por parte del Sanedrín, por parte de los comentarios que han llegado en ese juicio que han hecho, e incluso en el posible diálogo que han podido tener con Jesús, ¿no? Para no complicarse la vida ni con sus superiores, aceptan, ¿no? Esta perspectiva, aceptan la condena, o sea, la ejecutan, ¿no? De muerte en la cruz de Jesús. Por otro lado, el Sanedrín, ¿no? Aunque juega esta baza delante de los romanos diciéndole es que él se ha puesto en contra de vosotros, en realidad condena a Jesús, ¿no? Por falso profeta y por blasfemo, no por un problema político, sino por un problema religioso. Ya sabemos que en Israel habían existido casos así, otros casos, ¿no? De pena de muerte, de profetas, hombres de Dios que ponían en cuestión, ¿no? las reglas de los jefes religiosos de Israel y que eran tachados de blasfemos, ¿no? De herejes, podríamos decir así, en su contexto, y que por lo tanto eran ejecutados. Y la verdad es que en esta perspectiva razón tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues Jesús, ¿no? Ha criticado bastante duramente la ley judía, ha sido hostil y muy audaz en la crítica hacia, pues, la no vida ejemplar de los líderes religiosos de Israel, ¿no? Pone en cuestión el precepto sabático, las prescripciones acerca de la pureza, tiene un trato provocador con los pecadores e impuros. Luego, por otro lado, incluso cuestiona la propia posición de los líderes religiosos de Israel, crítica hacia la dominación romana, cuando pide que al César se le dé lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y por lo tanto está justificando que no debemos mezclar lo religioso y lo político, también poniendo un poco la llaga en esto. Tiene estas... Bueno, realmente incordiaba mucho a Jesús en este sentido religioso, ¿no?
Oye, cuidado que os engañan, que lo que tenéis que dar a vuestros padres os comen el coco y lo dais al templo como corbán, ¿no? Y sois injustos con los hombres por ser supuestamente justos con Dios, por la ley que os imponen los líderes religiosos. Bueno, por lo tanto, tenemos estas dos perspectivas en lo que puede ser el proceso histórico de Jesús, desde la perspectiva romana como un rebelde político, desde la perspectiva religiosa judía como un blasfemo, ¿no? Una persona que pone en cuestión los parámetros, ¿no?, de la religión de Israel. De hecho, también, ¿no?, las burlas durante la pasión ratifican estas dos posturas. En el Sanedrín juegan con Cristo a la gallinita ciega, riéndose de sus pretensiones proféticas. Le pegan una bofetada y dicen: profetiza quien te pegó. Tú que eres un profeta, profetiza quien te pegó. O también, como sabemos, cuando está en la cruz, ¿no?, se burlan de él: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Por otro lado, los soldados romanos sabemos que le visten de púrpura, le ponen la corona de espinas y se ríen de él haciéndole reverencias. Salve, rey de los judíos. Le hacían reverencias, en plan socarrón y de burla. Bueno, hasta aquí vemos cómo Jesús fue crucificado a causa de muchas situaciones, ¿no?, juicios de valor humanos, o como consecuencia, ¿no?, desde una perspectiva humana, pues del odio y la mentira, como es en el caso de los judíos, de las intrigas egoístas de poder, como es el caso de Pilato. También a causa de la cobardía y la traición de sus discípulos, como es el caso de Judas, y también de todos los que le abandonan y no le defienden. Y también a causa de esas, pues sí, emociones y exaltaciones del pueblo, que se deja llevar por el griterío, por la irracionalidad, por la brutalidad, que llega a ser cruel. ¡Crucifícale! Pero a vuestro rey voy a crucificar. ¡Crucifícale! Por supuesto, hasta ahora yo he hablado como de un escenario, podríamos decir, superficial de la muerte de Jesús, ¿no? O sea, lo que es pues unas primeras causas políticas, partidistas, que están y que tienen razón en todo lo que es el proceso y el destino último de Jesucristo. Muchos otros hombres y mujeres a lo largo de la humanidad han muerto así, de una forma cruel, ignominiosa, asesinados injustamente por otros hombres, movidos por el odio, por la violencia ciega, por la intolerancia, podemos decir, ¿no?, por la injusticia y por la irracionalidad. Por lo tanto, bueno, en cierto modo podríamos decir que esto no haría de la muerte de Jesús de Nazaret algo singular, una de tantas muertes y víctimas inocentes de la historia. Aún así, ¿no?, y en este plano, bueno, pues yo creo que pararnos en este plano no nos vendría mal. Por supuesto que esto no solo es el último sentido de cómo Jesús ha vivido su muerte, que es lo que vamos a intentar ver más adelante, pero, hombre, que nosotros reconozcamos que Jesús de Nazaret, con la belleza de su mensaje, con lo que ayer contemplábamos, ¿no?, de una belleza de lo humano, ¿no?,
de una belleza eso de su mensaje, de su anuncio, haya terminado en semejantes circunstancias, yo creo que realmente tenemos que pararnos, porque nos hace pensar en la seriedad, ¿no?, de nuestras acciones finitas, limitadas, impulsivas, descontroladas, ciegas, que ocasionan mucho daño injusto a muchas personas. Y yo creo que solo desde esta perspectiva, nosotros para los cristianos se nos abre un horizonte de reflexión sobre la responsabilidad personal en lo que hacemos, es decir, que nos podemos cargar cosas muy bonitas por el camino porque se nos cruza el mal. Y claro, nuestros desamores, despechos, rencores, discrepancias, heridas, intrigas y de poder, buscar aprovecharnos, ¿no?, de los demás, las difamaciones, las críticas, las envidias, la dureza de corazón, la agresividad tiene consecuencias muy serias sobre los demás. En realidad, muchísimos sufrimientos de la humanidad son fruto de estas pasiones desordenadas de los hombres. Y en el cristianismo, la contemplación de la cruz como acontecimiento histórico creo que debería ser para nosotros como un revulsivo de responsabilidad y bondad, de educación en la conciencia de las consecuencias graves de nuestras acciones contra nosotros, que no podemos juzgar fácilmente. Y surge ya de aquí, de esto solo, un camino muy serio de conversión. La renuncia a cualquier acción violenta contra nadie. El respeto a la dignidad inviolable del otro. La delicadeza de conciencia en el trato con los demás. La pureza de intenciones en todos nuestros actos. ¿Qué estoy buscando? La conversión constante para purificar el corazón del mal, del odio y del pecado. Entonces, esto como primera parte, ¿no? Porque lo sabemos, no somos nosotros, no estamos ajenos a todo este movimiento de desorden intencional y pasional y de mentira y de ir contra alguien que se esconde detrás de los relatos de la pasión. Yo, sinceramente, en muchos momentos, y me imagino que os pasará con las noticias que leemos, pienso, pero ¿cómo es posible? Pero es posible, ¿no?, que nos hagamos tanto daño. Es posible. Y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos. Bien, pero bueno, por otro lado, como os decía, bueno, pues también nosotros pensamos que Jesús no fue solo como una marioneta al arbitrio de las decisiones de los demás, bueno, que ya hay muchísimo sufrimiento lo que eso supone, ¿no?, sino que lo que nosotros también contemplamos en la cruz, viendo cómo Él asumió esta situación y cómo incluso en esta situación Él reconoce algo más que solo las decisiones arbitrarias y caprichosas de los hombres. ¿Vale? Entonces es como la cruz de Jesús en el plan del Padre. Hasta ahora era la cruz como acontecimiento histórico. Ahora la cruz de Jesús en el plan del Padre.
Y lo primero que quiero hablar es la cruz y la confianza en el Padre. Claro, ayer reflexionábamos cómo Jesús despliega toda su existencia en la conciencia de que Él es el Hijo amado, ¿no? Que en este retirarse a orar, que expresa pues esta intimidad con el Padre, cómo Él manifiesta, como vimos también ayer, el amor del Padre en su ministerio público, en la inauguración del reino. Esto no es una lección que Jesús da, esto es algo que Él vive, que Él experimenta interiormente. Él se sabe hijo y por lo tanto vive en la confianza y la certeza absoluta de que Él es cuidado y amado en su vida y en su misión por el Padre. La verdad es que donde más hemos... Hay varios pasos evangélicos en los que Jesús expresa esta relación, ¿no? Marcada por la completa confianza hacia Dios, reconociéndole como Padre, así, para vivir así, ¿no? Sabiendo que tenemos un Padre. En Mateo 6, 25, 30 es como el final del Sermón de la Montaña, que muchos exegetas dicen pues, que es el corazón, ¿no? del mensaje de Jesús, de la primavera del reino. Dice estas preciosas palabras: no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis o con qué os vestiréis. ¿No vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida y del vestido? ¿Por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en todas sus glorias se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Jesús habla de una relación vital, ¿no? con el Padre, que se preocupa de nosotros, que nos cuida. Y esto, como digo, no lo habla no porque Él nos dé una lección. Ayer vimos que eso es lo que Él vive, que su mensaje es su propia identidad, el reino es Él. Si Él está hablando de vivir en la confianza, ¿no? Este vuestro Padre, que hace ya esta distinción de lo que decía ayer Gonzalo, pero ese vuestro Padre, Él lo vive como mi Padre de la forma más límpida, profunda y clara que se pueda vivir, ¿no? Así que de esta convicción, ¿no?, de que el Padre está, de que no se le escapa nada, de que no le somos indiferentes, porque esto es lo que está diciendo, ¿no? ¿No valéis vosotros más que ellos? De que todo sucede bajo la mirada del Padre, que el Padre no se despista, ¿sabéis? No se abandona, no se le cuela un gol. Surge pues una confianza existencial que se extiende a todos los momentos de nuestra vida. En la propia oración del Padre Nuestro, en las dos últimas peticiones, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No hay que perder a quién se las estamos dirigiendo. Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Son una invocación a la confianza en la protección y en la custodia del amor del Padre, también en la dificultad y en la prueba. Son una confesión de fe de que Él está y una petición de que esta presencia suya nos infunda un modo nuevo de vivir el paso del sufrimiento. Que el sufrimiento no nos ciegue, que no tenga la última palabra. Esto en el Antiguo Testamento está sembrado. O sea, los salmos hablan constantemente de esta confianza del hombre probado
que en la prueba invoca confiadamente a su Dios. Los mismos profetas lo han vivido. Jeremías 1, que es la vocación del profeta, ¿no? En varias ocasiones Dios le envía, él manifiesta su miedo y dice: no tengas miedo, yo estoy contigo para librarte, para salvarte. Y también cuando él describe su persecución por su incomprensión en el capítulo 20, dice: Yahvé está conmigo, Yahvé está conmigo. ¿Cómo empezamos cada día en la oración litúrgica? Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. O sea, confirmando que en la prueba nosotros creemos que Él no nos abandona. El último grito de Jesús en la cruz habla de esta confianza. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, que es una frase de un salmo del Antiguo Testamento. Es la expresión definitiva de la confianza radical del creyente, del Hijo Jesús, que sabe que el origen y razón de su vida es el Padre y también el término. De tal modo que en la muerte y el sufrimiento Él no le abandona, y también después de esa muerte y sufrimiento le queda el Padre. Entonces, primero, esa confianza del creyente en la prueba. El hijo que confía que el Padre no le deja. Es verdad que luego en Juan hay muchísimas expresiones explícitas. No las he dicho porque, como hemos un poco intentado verlo desde la perspectiva, desde la humanidad de lo que Jesús nos dice, pero estas expresiones de fe: el Padre nunca me abandona, el Padre está siempre conmigo, ¿no? En todo lo que son las diatribas con los judíos aparecen estas afirmaciones, ¿no? Pero aún más, otro punto, ¿no? La cruz y la confianza, ¿no? en la presencia del Padre, ¿verdad? La cruz y la voluntad del Padre. Él se sabe hijo, vive de este amor primero. Esto es lo que le permite confiar que en la adversidad tú vas conmigo. Y no solo eso, Jesús se sabe hijo y sabe que su vida responde a un plan del Padre. El Padre le ha soñado, el Padre le ha querido y el Padre le ha enviado. Él es el enviado del Padre. Jesús no tiene mensaje propio. Su mensaje es introducirnos en la vida del Padre. Esta experiencia, por lo tanto, la verdad es que el Evangelio del Reino, la manifestación del Reino, para esto he venido, estas expresiones de Jesús, para esto he sido enviado, luego tienen otras expresiones que he venido para hacer la voluntad del Padre, pero es lo mismo, ¿no? También en el Padre Nuestro aparece esta expresión: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí, desde esta perspectiva del envío, de que el Hijo es enviado, de que el Hijo tiene una misión, que está ligada a esta relación con el Padre, que no se ha inventado, ¿no? Sino que la recibe, porque en el Hijo todo es pasivo, pues empieza a vislumbrar que esta misión pues tiene un tinte, se empieza a colorear, ¿no? Se empieza a colorear poco a poco a lo largo de la vida de Jesús, pues de rechazo, de exclusión, de persecución, de sufrimiento y, bueno, en definitiva lo que ya nosotros llamamos de cruz, como parte de su destino y misión. Claro, por un lado esto tampoco era nuevo. Jesús tenía como enviado el eco, la memoria del destino de los profetas, también enviados antes de él, rechazados y asesinados. El más cercano, Juan el Bautista.
Así que cuando empiezan las confrontaciones fuertes con los líderes religiosos de Israel, cuando empieza a percibir el rechazo de los judíos, ya no solo de los líderes religiosos, sino de la gente que en ciertos lugares no le acogen, como es en su propia tierra, que a veces pues le dicen, mira, márchate de aquí que nos estás desorganizando un poco las cosas, ¿no? En la confrontación también con los romanos, al interpretar su predicación, ¿no?, como un posible revolucionario, con el paso del impuesto, o sea, las cosas se empiezan a poner complicadas, delicadas, y esto como que va abriendo, va confirmando que la misión del Padre que le ha confiado a él, pues va a pasar por la prueba del dolor y del rechazo. El momento más claro donde contemplamos esta asunción de su misión como enviado del Padre para traer el reino y que pasa por el dolor es Getsemaní. Allí contemplamos el corazón del Hijo que lucha porque teme el sufrimiento, porque lo rechaza desde un plano humano, también porque anteriormente también han aparecido textos como que no lo entiende, ¿no? ¿Qué puedo hacer más por ti, Jerusalén? Cuando llora mirando a Jerusalén, ¿no? Que asesinas a los profetas. Pero a la vez ahí se ve como él comprende que este paso, este trance estrecho, forma parte de su misión. Padre mío, esta copa no puedo pasar. Si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Bueno, y desde aquí surge una pregunta importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿El Padre quería la cruz de Jesús? ¿Por qué la cruz? O mejor, ¿por qué la cruz está bajo el horizonte del plan salvador del Padre? Cuando digo cruz no me refiero a la cruz, porque eso luego ha sido el modo como se ha dado, como se ha producido el rechazo, ¿no? Cuando hablo de cruz me refiero a la negativa de la acogida de la noticia salvadora, ¿no? Bueno, pues varias cosas sobre esto, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, pues porque la buena nueva de la salvación y el reino requiere ser acogido. Y como ayer vimos, eso supone que puede ser rechazado. Claro, Jesús propone, Jesús anuncia algo bellísimo, pero que puede ser rechazado. El enviado de Dios, el que trae la buena noticia, puede no ser comprendido. El hombre puede cerrarse a la oferta salvadora de Dios. En este sentido, pues podríamos decir que desde siempre, y creo que también incluso los cristianos han comprendido en su reflexión, pues desde siempre la vida de Jesús ha estado marcada con la sombra de la cruz. Porque el hombre puede decir no a Dios. Y luego, pues por eso, cuando se ha escrito la vida de Jesús, ¿no?, desde la perspectiva pascual, está presente siempre la sombra de la cruz y la sombra de la resurrección, ¿no? Jesús al nacer es rechazado, no hay sitio para él en la posada. Vive también este acontecimiento, o se manifiesta también en este relato misterioso de la huida a Egipto. Ya en los primeros momentos, incluso cuando todavía parece que todo va viento en popa, en Lucas, en lo que es la primera inauguración de su ministerio en Galilea, en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, la inauguración de su ministerio, que lee el rollo de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, todo lo que dice es magnífico, ¿no? Para liberar a los presos, para dar luz. ¿Y cómo termina ese episodio?
que le quieren despeñar. O sea, se ha leído al final toda la vida de Jesús viendo que realmente la sombra del rechazo, ¿no?, estaba siempre presente. Jesús, a lo largo de su ministerio, experimenta y sufre la impotencia de la dureza de corazón de los hombres. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho con vosotros, tiempo ha se habrían convertido. ¿La cruz forma parte del plan salvador? Pues sí, porque Dios lo puede todo menos obligarnos a amarlo. Y el enviado de Dios puede ser rechazado y debe aceptar el rechazo de su misión, participando de la impotencia de Dios. Y así revela algo del amor de Dios. Porque en vez de ponerse a pegar gritos y voces y a pegarnos una colleja a cada uno, ¿no?, pues Jesús entra en este amor paciente, misericordioso, de un Dios que se deja rechazar. Ahora bien, también en la cruz se va a manifestar la plenitud del mensaje salvador de Jesús. Y podemos decir que en la cruz contemplamos como el cumplimiento de todo lo que había sido el anuncio del reino. O sea, más allá de la cerrazón del corazón, que también nos manifiesta la cruz va a ser un signo del amor supremo de Dios por los hombres, que se va a expresar como perdón. Un perdón inamovible, paciente, escandaloso, que es lo que va a permitir que la dureza del corazón humano no tenga la última palabra y pueda llegar a romperse en el último momento. En la cruz, el enviado de Dios entra en el no de los hombres, en su propio infierno. Esto ya lo había hecho Jesús, no me quiero meter en líos, pero cuando toca a los impuros, donde decían los judíos que Dios no estaba, allí llegó Jesús. Y allí llegó el mensaje de la salvación. La cruz es esto al extremo. O sea, Jesús no solo busca a los perdidos, se sienta en la mesa de los pecadores, se deja tocar por los impuros, sino que Él mismo se va a hacer maldito el que cuelga de un madero, Él mismo se va a hacer impuro a través de su condena y rechazado. Prueba el destino de los condenados. Él se hace un maldito, acepta las consecuencias del pecado. Y Jesús permanece ahí, no trata de huir, se queda, se adentra en la oscuridad de este mundo donde Dios ha sido expulsado. Y de ahí su grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Donde Dios no está, ha entrado el enviado de Dios. Donde no hay esperanza, se abre una grieta de esperanza, por la presencia del Hijo en la situación de los perdidos. Él se hace el Hijo pródigo. Y ahí, en el infierno, siendo él un maldito, un rechazado, asume su destino: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí expresa el torrente del Padre, de lo que es el amor que él ya ha anunciado.
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta es la experiencia de perdón, de misericordia, que luego hemos llamado redención, salvación, que se contempla en cómo Jesús afronta su condena a la cruz. Y mirad, esto no es solo una interpretación teológica, es que esto ya estaba también barruntado en el mundo judío. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Despreciable, deshecho de hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias, como uno ante el que se oculta el rostro, despreciable y no le tomamos en cuenta, y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado, así la perspectiva histórica. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. A la luz de la tradición del siervo de Isaías, que es un personaje misterioso, espléndido, y que realmente, como pasa con el relato de Hechos, cuando va el eunuco, ¿no?, de Candace leyendo este paso y dice, pero ¿y este ha existido? Y Felipe le explica, ¿no?, ¿quién es este? La cruz de Jesús, a la luz de la tradición del siervo, la cruz de Jesús aparece como la asunción por parte del Hijo de Dios Padre, y por eso hermano nuestro, de nuestra propia condena, culpa y deuda. La cruz asume un destino de liberación para nosotros. Él carga con nuestros rencores, con nuestro odio, con nuestra condena, y ahí abre un espacio para el amor del Padre. Por la cruz, por lo tanto, ya no hay experiencia humana de sufrimiento, de pecado, de desesperación, que Dios, el Salvador Jesús, no haya cargado sobre sí. Como dice el himno litúrgico de la cruz del Viernes Santo, la salvación brota de la pena y la salud está naciendo de la herida. Es verdad, esto no suplanta la libertad. También este amor manifestado por Jesús en la cruz, donde allí da las palabras de perdón últimas del Padre, pidiendo perdón por nosotros al Padre, ¿no? Uno puede cerrarse ante esto, pero este perdón está completamente ofrecido, donado generosamente a todos. Ya el pecado no tiene la última palabra. Dios ha ofrecido su perdón allí donde no había ninguna esperanza. Vale. ¿Y la cruz del cristiano qué? ¿No? Que era la segunda parte de... Bueno, pues mirad, varios puntos. Uno, contemplar la cruz de Jesús. Alguna cosa ya la he dicho, pero ahora lo recojo, ¿vale? En varios puntos. Es para nosotros una llamada, como decía, a la responsabilidad en el cuidado de unos y para otros. Es una llamada a buscar un modo de relacionarnos donde no nos hagamos daño. Para que no
pues no haya más víctimas inocentes en nuestro mundo. Y yo creo que contemplar la cruz es un acto de piedad, ¿no?, a lo largo de la historia de la Iglesia, que convierte las durezas del corazón. Además, la contemplación de la cruz para nosotros nos invita a vivir en la confianza de que el Padre nos acompaña siempre. Jesús nos ha hecho partícipes de su experiencia de filiación, de su vida. El Padre no nos abandona, tampoco en los momentos de sufrimiento y de dolor. Y esto es un verdadero consuelo y una fortaleza para afrontar el sufrimiento de la existencia humana. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, tú vas conmigo. El creyente que entra en esta confianza difícil el creyente que se abre al amor, a la compañía del Padre en el dolor, afronta este paso inevitable de la existencia con paz, con serenidad, con esperanza. Y fijaos, cuando esto no solo lo vivimos, sino a veces también esto tiene un poder sanador en lo que es las heridas de nuestra historia. Porque a veces en el presente eso no podemos. Pero cuando a lo mejor pasa un poco de tiempo y somos capaces de releer la historia desde la fe, esta lectura de fe de la propia vida, ante las situaciones que hemos vivido de sufrimiento inexplicable, que nos han infligido o momentos duros, ¿no? Cuando somos capaces de abrirnos ahí a la mirada, a la compañía del Padre que no nos ha abandonado, tú estabas conmigo, se abre un camino de sanación y de reconciliación, incluso, ¿no?, con esos momentos pues más duros de la existencia. Como que nada está perdido, no tiene la sensación. Por otro lado, también en la contemplación de la cruz nos vamos habituando a algo que nos cuesta. Sería como después de esto, ¿no?, que es, nos vamos habituando a cómo es este Padre que Jesús nos muestra, ¿no?, que es un Padre misericordioso, paciente toda la vida, que no se impone, que pasa por la voluntad de los hombres, que sufre la impotencia del rechazo de los hombres, que ha entrado, ¿no?, que no es un mago que nos quita las dificultades. Dios en Jesús nos muestra una forma de vivir el dolor desde una experiencia religiosa que no es escapar de él. Mucha gente piensa, porque soy creyente voy a tener menos dificultades, que no. Luego llegan y viven la crisis de la fe. Pero mira a Jesús en la cruz, le ha quitado el Padre las dificultades. Dios ante el rechazo, ante el sufrimiento, no se encoleriza, no saca el rayo, no obra un milagrito, como esperábamos todos que nos hubiera dejado más tranquilos, ¿no?, en la cruz, no. Sino que en todo caso muestra más amor para mover nuestra libertad. Que es un poco el escándalo de estos pasos, es la cruz, el escándalo de la cruz, ¿no? O sea, quedarse ahí, esperar, aunque te peguen una bofetada u otra y venga otra, ¿no? Que es también lo que luego está que se recoge, y desde ahí debemos leer el amor a los enemigos, que es uno de los mensajes de Jesús pues más rompedores, ¿no?, y que también rompe incluso con las tradiciones de otras religiones.
condiciones, porque es una singularidad de cómo es el amor del Padre, que no es de toma y daca, porque me das te doy, sino que es esta incondicionalidad, este respeto, porque quiere relacionarse con nosotros desde el amor libre. Me encanta, lo he dicho más veces que lo dejáis, pero lo vuelvo a decir, me encanta el himno, ¿no? Me encantan dos. ¿Qué tengo yo que me amistad procuras? Lo he dicho ya más veces que dejáis, pero también me gusta muchísimo este otro que ahora no me sale el inicio, que tenemos... Oh, pastor, que con tus silbos amorosos, cuando dice, pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Pero ¿dónde si es que Dios ha decidido no marcharse? Y por eso se ha dejado clavar, para esperarnos hasta el último momento, hasta la última hora. Y la contemplación de la cruz de Jesús, no, también nos abre a una esperanza salvadora. Su amor, su perdón, su presencia es más profunda, es más capaz de esperar, ¿no? Porque viene de Dios, no de los hombres, que todo nuestro rechazo. Su perdón ha sido entregado a pesar de todo. Ya estamos salvados, hermanos. La salvación se ha realizado. Se ofrece a todos constantemente. Esto que dice el Papa Francisco. Dios no se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. O sea, de la cruz brota como un agua viva, ¿no? Una palabra de perdón, de misericordia. Todo está cancelado. La culpa ha sido pagada. Uno ya ha dado su vida por nosotros. Solo tengo que aceptarlo, pero ya está hecho, es lo que quiero decir. O sea, la salvación está hecha. La cruz es este gesto de reconciliación, ya es la reconciliación del Padre con nosotros. El mundo está reconciliado con Dios. Luego tendremos nosotros, pequeños, ¿no? Criaturas, corazones misteriosos, que decir sí, pero Él ya lo ha hecho, todo está hecho. Voy a contar y voy a acabar, pero me impresionó mucho cuando estuvo aquí la madre de Valentina, porque las personas, hay una fe impresionante en algunas personas, que ella decía una oración que yo nunca había oído, decía las oraciones en voz alta, ¿no? Cuando la elevación del cuerpo, del cáliz y de la hostia consagrada, ¿no? Y decía, creo que decía, Señor, mi Dios mío, decía, gracias, Padre, porque todo está hecho. A mí me dejó fascinada esa expresión, ¿no? De esta mujer. Gracias. Entonces, cuando le daba el cuerpo y la sangre de Jesús, decía, gracias, Padre, porque todo está hecho. Pues eso es lo que quiero decir, que todo está hecho. Que ya el Padre nos ha dado su amor a raudales. Incluso donde no había amor, ha puesto amor. En la maldición, en el pecado, en el rechazo, allí nos ha amado. Y ya está. Nosotros no queremos, tardamos un poco más, somos un poco pesados, es nuestro problema. Pero Dios ya lo ha hecho y como va a tener la última palabra, pues está teniendo paciencia con nosotros, ¿no? Entonces la cruz, por eso nosotros la amamos, los cristianos. Primero porque muestra este amor del Padre en Jesús, ¿no? Porque al final ahí Jesús y el Padre están profundamente también unidos. Es tan desconcertante, ¿no? El que nos ama en el desamor. Pero que además ya nos ha liberado de la culpa. Es la reconciliación del cielo y la tierra. Bueno, y por último, contemplar la cruz es el último para nosotros y para nuestras cruces de la vida. Nos invita a entrar nosotros también, ¿no? En una dinámica
Pues de continuar, ¿no? La misión del Hijo, porque nosotros somos llamados, somos enviados por el Hijo para asumir su propia misión, ¿no? Y bueno, pues dice Pablo una expresión que yo no voy a meterme a explicarla mucho, pero dice: cumplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que, claro, en cuanto que Cristo nos está esperando, ¿no? y cuenta con nosotros. Hay algo de la vida y cruz de Jesús que está ligada a la historia, ¿no? Y que es nuestra misión, para que también los hermanos nuestros y nosotros mismos conozcan esta buena noticia de la salvación. Entonces, en la medida en que nos hacemos samaritanos y cargamos con el dolor de los demás, en la medida en que nosotros vivimos nuestra cruz con esta confianza en el Padre, aceptando los sufrimientos pues como un lugar donde manifestar el amor misericordioso de Dios, cuando aceptamos el mal que nos llega, que nos cuesta mucho, muchas veces justo, a veces injusto, cuando en ello intentamos, ¿no? Pues unirnos al Hijo y entrar ahí en la dinámica también del perdón. Cuando somos cireneos con el sufrimiento de los otros, cuando somos artesanos de paz, bueno, pues el misterio de la vida que brota del sufrimiento del Hijo y que ha llegado a nosotros, eso como que se va ensanchando, ¿no? Y va llegando a otros. Y entonces el sufrimiento personalmente tiene un sentido y se convierte también en un dinamismo evangelizador, porque a través del sufrimiento podemos consolar, podemos amar, podemos, ¿no? Entrar en esta dinámica salvadora. Entonces sí, tenemos también nosotros, ¿no? Una misión. Nuestra misión, ¿no? Como hijos va a pasar por la cruz. Y Jesús mirándole a Él, aprendemos a cómo vivir este misterio tan duro, ¿no? Tan duro pero inevitable. Y que por otro lado pues es la oportunidad para tanta belleza, ¿no? Porque en el momento del sufrimiento también se muestra la belleza de lo humano. Solo los hombres podemos dar un sentido, porque amamos cuando sufrimos.